¿Cómo está, doctora Cristina Mayorga? Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Herrera Tapia Gómez, estudiante de Derecho de la Universidad de América, en cuarto semestre del paralelo 3. El día de hoy quiero hablarles sobre una institución fundamental que da aplicación, protección de los derechos humanos aquí en nuestro país, ¿no? Que viene siendo lo que es la Defensoría del Pueblo. Tenemos que entender primero qué hace realmente esta entidad y por qué es clave para nuestra democracia en sí, para poder dar protección a los derechos, ¿no? Primero que nada tenemos que entender qué es la Defensoría del Pueblo. Pues la Defensoría del Pueblo es una institución pública autónoma establecida en el artículo 215 de la Constitución de nuestro país. Su objetivo como tal viene siendo proteger y promover los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, obviamente, frente a los actos u omisiones del poder público e incluso del sector privado, cuando se vean vulnerados o afectados los derechos. Tenemos que entender también cuáles son sus principales funciones en base a la normativa, ¿no? Tenemos que entender que primero existe una vigilancia, obviamente, dar vigilancia, controlar que los derechos humanos sean respetados por las autoridades e instituciones públicas, privadas. En este caso también tenemos que dar a denotar que también se puede presentar acciones legales como acciones de protección o habeas corpus cuando se vulneran derechos. Tenemos que entender primero para qué sirve el habeas corpus, acción de protección, cómo usar y cómo resolver esto, ¿no? Primero que nada tenemos que hablar sobre el habeas corpus. ¿Para qué sirve? Pues para proteger la libertad personal. ¿Cómo es que se da uso cuando de pronto existe una detención arbitraria o injusta ante alguna persona, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo es que se resuelve? Se resuelve de manera judicial, en este caso, cuando un juez de garantías da el habeas corpus a una persona, teniendo obviamente su jurisdicción, ¿no? Esto se podemos encontrar en el artículo 89 de nuestra Constitución. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo la acción de protección. La acción de protección como tal viene siendo una protección de cualquier derecho constitucional, independientemente, ¿no? Cuando se viola un derecho y no hay otra vía eficaz, para eso es que se usa. Por ejemplo, cuando ya no existe alguna vía que dé solución, alguna vía judicial que dé solución, allí se puede usarlo. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues mediante un juez constitucional o competente, obviamente. Esto también podemos encontrarlo en el artículo número 88 de la Constitución. Bueno, como tal, podemos también encontrar aquí lo que viene siendo educación, ¿no? Dar una educación a la ciudadanía, difundiendo también una cultura de derechos, a su vez también emitir informes, alertas tempranas, recomendaciones sobre situaciones de riesgo, obviamente, o cuando de pronto exista o se quiera dar vulneración de los derechos. Asimismo, supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los derechos humanos que prevalecen sobre la Constitución. Todo esto lo encontramos respaldado en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Como tal, casos o acciones destacadas que podemos encontrar en la Defensoría del Pueblo viene siendo, por ejemplo, cuando la Defensoría del Pueblo ha actuado en casos de violencia institucional, ha emitido informes sobre condiciones carcelarias, y también se ha acompañado procesos, por ejemplo, de reparación a víctimas, vulneración de derechos en comunidades indígenas, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, adultos mayores, incluso también personas con enfermedades catastróficas, también incluyendo a la población LGBTIQ. Y a su misma vez también podemos encontrar lo que viene siendo en los artículos de la Constitución, en los artículos a partir del artículo 10, también podemos encontrar que las personas y las comunidades, pueblos, nacionalidades, etnias, razas, colectivos, incluso las
comunidades colectivas son titulares y gozarán de derechos garantizados en la Constitución. También podemos encontrar los principios de aplicación que viene siendo en el artículo 11. Bueno, todo esto vamos a encontrar desde el artículo 10 al 82, que vienen siendo los principios de aplicación. En el artículo 11, los derechos del buen vivir, asimismo los derechos de la libertad, los derechos de participación, los derechos de protección, obviamente, y bueno, esto lo vamos a encontrar desde el artículo 10 al 82. Asimismo, como reflexión, podemos decir que la Defensoría del Pueblo no es solo una institución jurídica, sino más que eso puede ser un pilar para nuestra democracia y de nuestra democracia, obviamente, porque gracias a su labor muchas personas han recuperado su voz, sus derechos. Como futuros abogados, nosotros tenemos que dar prioridad y dar un entendimiento más que todo humanizado sobre lo que viene siendo cómo defender los derechos, cómo respaldar, obviamente, para poder construir una sociedad más justa, empática, solidaria, y obviamente libre de discriminación, ¿no? Porque eso es lo que se vive al día a día. Y bueno, como una referencia legal, como lo denoté en el principio, podemos encontrar en el artículo 215 de la Constitución del Ecuador que como tal la Defensoría del Pueblo no es autónoma, es autónoma y actúa con democracia e independencia frente a las vulneraciones de los derechos, ¿no? Obviamente su compromiso viene siendo dar una protección como tal a las personas, obviamente generando justicia, teniendo justicia en base a la norma y también promoviendo la dignidad humana. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Deseándole un buen día.